El sol caía lento, dorando el vidrio de la puerta. Lucía se quedó inmóvil al otro lado, mirando cómo su esposo abrazaba a su mejor amiga, riendo como si el mundo fuera de ellos. No gritó, no lloró, solo dejó que el silencio hablara por ella mientras el temblor en su mano traicionaba el intento de parecer fuerte. Su reflejo en el cristal le mostró lo que su corazón se negaba a aceptar, y en ese instante algo dentro de ella se rompió para siempre. Horas después, la misma mujer abrió un sobre color crema y encontró dentro $100,000. Sus dedos rozaron el dinero con una calma extraña, y en sus ojos apareció una chispa que no era tristeza, sino el comienzo de algo que nadie podría imaginar, porque a veces la traición solo despierta a quien estaba dormido. El reloj marcaba las 7:30, cuando Lucía aún seguía parada frente a la misma puerta. El eco de aquella traición le retumbaba en el pecho como un tambor lejano. Afuera, los vecinos fingían no mirar, pero todos sabían que algo se había roto. El aire olía a pan tostado y a vergüenza, a promesas quemadas. Lucía dio un paso atrás, apenas un movimiento, como si el suelo la rechazara. Adentro, Diego y Valeria se separaron al escuchar el leve crujido de la madera. Los ojos de él buscaron el reflejo en el vidrio y la vio. Por primera vez, su risa se apagó. «Lucía, no es lo que crees», murmuró Diego intentando abrir la puerta. Ella retrocedió otro paso. El temblor en su mano se transformó en firmeza. Su voz salió baja, casi un susurro, pero más filosa que cualquier grito. «Entonces dime, ¿qué es lo que creo?». Valeria intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas entre los dientes pintados. La tensión era tan densa que parecía que hasta la luz se negaba a entrar. Lucía respiró profundo. Sintió cómo su dignidad se estiraba entre el dolor y la rabia, y eligió no derrumbarse frente a ellos. «No se preocupen», dijo finalmente. «No voy a interrumpir su felicidad». Dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Cada paso sonaba hueco, como si el piso también la despidiera. Detrás de ella, Diego la llamó, pero su voz ya no la alcanzaba. Esa casa había dejado de ser suya. En la calle el cielo se teñía de naranja. Los coches pasaban lentos, ajenos a su tragedia. Lucía avanzó sin rumbo, con la mirada perdida y el corazón latiendo a un ritmo que dolía. Se sentó en un banco frente a un parque. El olor a pasto húmedo le recordó los domingos felices que ya no volverían. Una anciana se le acercó con un carrito de flores. «¿Está bien, mija?», preguntó con dulzura. Lucía parpadeó, sorprendida por la voz cálida en medio del caos. «No lo sé», respondió con honestidad. «Entonces, compre una flor. A veces, cuando el alma se cae, algo vivo ayuda a levantarla». Lucía sonrió apenas y compró una margarita. No por fe, sino por respeto al gesto. Caminó unas cuadras más hasta encontrar un hotel pequeño. Pagó una noche con las pocas monedas que tenía en la cartera. En la habitación, el silencio era tan grande que podía escucharse su propia respiración. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa, junto a la flor. Esa noche no durmió. Recordó cada promesa, cada caricia, cada mirada cómplice de Valeria. Entendió que la traición duele distinto cuando viene de quien conocía todos tus secretos. En algún momento, sin darse cuenta, empezó a llorar. Pero no era el llanto débil del abandono, sino el llanto de quien sabe que debe empezar de cero. Al amanecer, bajó al lobby y pidió un café. Afuera, el tráfico ya rugía y la vida seguía como si nada. Mientras bebía el primer sorbo, escuchó a una mujer discutir con el recepcionista. Era una señora de cabello blanco y mirada firme. Buscaba a alguien que pudiera ayudarla unas semanas en su casa. Había sufrido una caída y necesitaba compañía. Lucía no lo pensó demasiado. «Puedo hacerlo yo», dijo casi impulsivamente. La mujer la miró de arriba a abajo. «¿Sabes cocinar y cuidar?» «Sí», mintió sin dudar. «Entonces ven mañana, a las 9. Me llamo Carmen». Lucía asintió. Por primera vez desde la noche anterior, sintió que el mundo le ofrecía algo distinto del vacío. Salió del hotel y caminó sin mirar atrás. En su bolsillo aún tenía la llave de la casa que había dejado.
La sostuvo un instante entre los dedos y la arrojó a una alcantarilla. El sonido metálico al caer fue como un cierre invisible. El viento sopló levantando su cabello y ella respiró hondo. El dolor seguía ahí, pero junto a él comenzaba a crecer una semilla de algo nuevo, una fuerza silenciosa que ni ella misma entendía. Porque en algún rincón de su alma, una voz apenas perceptible empezaba a repetirse: todo lo que se pierde con traición, se recupera con dignidad. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. La mañana siguiente amaneció limpia, con el cielo azul y el aire fresco de un nuevo comienzo. Lucía llegó puntual a la dirección que doña Carmen le había dado. La casa, en una calle tranquila de la colonia Roma, tenía muros color crema y un jardín lleno de bugambilias que parecían estallar en cada esquina. Tocó el timbre con cierto miedo. No sabía si estaba lista para cuidar a alguien cuando apenas podía cuidar de sí misma. Pero la puerta se abrió y allí estaba ella, una mujer de cabello blanco, vestida con un suéter rosa y unos ojos tan vivos que parecían conocer el secreto de cada lágrima. «Sabía que vendrías», dijo doña Carmen con una sonrisa. «La gente buena siempre llega cuando más se la necesita». Lucía no respondió, solo bajó la mirada y asintió. Entró en la casa. El olor a café recién hecho la envolvió como una caricia. «Te mostraré tu cuarto», continuó la señora. «No es grande, pero tiene ventana al jardín». Mientras subían las escaleras, Lucía observaba las paredes llenas de fotografías antiguas, de parejas sonriendo, de niños jugando en patios que ya no existían. Había en ese hogar una paz que le resultaba extraña. Durante los primeros días, su rutina fue simple: preparar el desayuno, ayudar a Carmen a caminar por la casa, leerle en las tardes. Sin embargo, algo en esa convivencia comenzó a sanar sus heridas. La anciana hablaba poco, pero cada palabra suya tenía un peso suave, como si escondiera una enseñanza. «A veces, hija, lo que creemos pérdida es solo una forma distinta de ser salvadas», le dijo una tarde mientras tejía. Lucía la miró, confundida. ¿Salvadas de qué? De seguir creyendo que el amor se mide con promesas. Esa frase se le quedó grabada. No respondió, pero al irse a dormir, la repitió en su mente una y otra vez, como si fuera una oración. Pasaron las semanas. Lucía empezó a sonreír sin darse cuenta. En las mañanas abría las ventanas y dejaba que el sol entrara, que el aire moviera las cortinas. Empezó a cocinar de nuevo, a tararear viejas canciones. La vida, aunque frágil, volvía a tener color. Una tarde, doña Carmen le pidió que la acompañara al jardín. Se sentaron bajo la sombra de un limonero. «Toma, Lucía», dijo la anciana, entregándole una pequeña caja de madera. «Guárdala, no la abras todavía». Lucía la miró con extrañeza. «¿Por qué me la da a mí?» «Porque a veces el destino se adelanta. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer». No preguntó más. Guardó la caja en el cajón de su mesita de noche y siguió con su rutina. Sin embargo, cada vez que la veía, sentía una inquietud, como si algo dentro la llamara. Los días pasaron y doña Carmen comenzó a enfermar. Su tos se hizo más fuerte, sus pasos más cortos. Lucía dormía ligera, pendiente de cada sonido. En el fondo, temía quedarse sola otra vez. Una madrugada, al escucharla toser, corrió hasta su habitación. La encontró despierta mirando el techo. «No tengas miedo, hija», susurró la anciana. «He tenido una vida larga y tú serás mi última historia». Lucía le tomó la mano con ternura. «No diga eso, doña Carmen, se pondrá bien. Nadie se queda para siempre, Lucía, pero lo que dejamos puede durar más que el dinero o el dolor». Carmen sonrió débilmente y en sus ojos brillaba algo entre paz y despedida. Lucía la acompañó toda la noche, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Cuando el primer rayo del amanecer entró por la ventana, doña Carmen ya descansaba en calma. Lucía lloró en silencio. Sintió que el aire se volvía pesado, pero no como el día de la traición. Esta vez era un dolor distinto, el de perder a alguien que había devuelto un pedazo de fe en la humanidad.
Los días siguientes fueron lentos. Lucía se encargó de los trámites, del funeral pequeño, de las flores blancas que ella misma eligió. No había familia cercana, solo algunos vecinos que vinieron a despedirse. Al regresar sola a la casa, el silencio le pareció inmenso. Caminó hasta su habitación y vio la caja de madera sobre la mesa. La tomó con manos temblorosas. Dentro había un sobre color crema, el mismo que cambiaría su vida. El nombre Lucía Navarro estaba escrito con letra delicada. Lo abrió lentamente. Dentro, un fajo de billetes perfectamente doblados y una nota breve. Cuando el mundo te quite algo, no corras detrás de él. Espera, la vida sabe devolver lo que te pertenece, multiplicado. Con cariño, Carmen. Lucía quedó inmóvil, el sobre en las manos, el corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y ternura. En la ventana, el viento movía las cortinas y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Porque tal vez la vida, después de tanta traición, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Y todavía no sabía que ese dinero sería el inicio de una venganza disfrazada de justicia. El amanecer en la Ciudad de México tenía un tono distinto esa mañana. Lucía observaba desde la ventana cómo la luz dorada se filtraba entre los edificios, pintando las calles con una calma engañosa. El sobre seguía sobre la mesa, intacto desde la noche anterior. $100,000. Una cantidad que parecía un sueño o una prueba. Pasó los dedos sobre la nota de doña Carmen y sintió un nudo en la garganta. No era solo dinero, era confianza, destino, un gesto que la empujaba a levantarse. Inspiró profundo, guardó el sobre en su bolso y decidió salir. Esa misma tarde tomó un autobús hacia el centro. Caminó entre el ruido de los vendedores, los gritos, los claxones, el olor a maíz tostado y gasolina. Por primera vez en meses, no se sentía perdida. En cada paso una idea crecía dentro de ella. Empezar de nuevo. Entró a una cafetería pequeña en la esquina de Bucareli. Las tazas tintineaban, el vapor del café subía lento. Lucía se quedó observando los movimientos de la barista. La espuma, el orden, la sonrisa amable. Hubo algo en esa rutina sencilla que le pareció perfecto. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Abrió su libreta. Escribió una sola frase: un lugar donde la gente vuelva a creer. Luego la subrayó 2 veces. Al salir vio un local pequeño en renta, con un letrero gastado y las paredes despintadas. El corazón le latió fuerte. Entró por curiosidad, pero el eco del espacio vacío la abrazó, como si ese lugar la estuviera esperando. Preguntó el precio. Era justo, demasiado justo para el tamaño y la ubicación. El dueño se va del país, explicó la agente. Quiere dejarlo pronto, sin complicaciones. Lucía miró el sobre en su bolso. No lo pensó más. Lo tomaré, dijo. Durante las semanas siguientes, trabajó sin descanso. Pintó las paredes, lijó los muebles, colgó luces cálidas. Decidió llamarlo el Jardín de Carmen. Cada detalle era un homenaje silencioso a la mujer que había creído en ella. Cuando abrió las puertas por primera vez, el aroma del pan recién hecho llenó la calle. Los vecinos se acercaban curiosos, atraídos por la música suave y la sonrisa sincera de la nueva dueña. Lucía atendía con calma, sirviendo cafés y pasteles, mientras en su interior germinaba una paz que hacía mucho no sentía. Pero la ciudad tiene un modo cruel de entrelazar los destinos. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, escuchó una voz familiar pedir un capuchino. El sonido le heló la sangre. «¿Lucía?», dijo una voz detrás de ella. Se giró despacio. Diego estaba ahí, con el mismo traje impecable y el mismo gesto arrogante, aunque sus ojos parecían más cansados. «No puedo creerlo», dijo él mirando el lugar. «¿Tú hiciste esto?». Lucía respiró hondo. «Sí, lo hice». Él sonrió, incómodo. «Te ves distinta». «Lo estoy», respondió ella, sin mirarlo demasiado. Diego bebió un sorbo del café y suspiró. «Las cosas no salieron bien con Valeria», confesó. «Pensé que era amor, pero...». Hizo una pausa. «En fin, cometí errores».
Lucía lo escuchó en silencio. Cada palabra era una mezcla de ironía y redención tardía. Todos cometemos errores, dijo finalmente. Lo importante es no repetirlos. Antes de que él respondiera, un cliente la llamó desde la otra mesa. Lucía se alejó con paso firme, dejando a Diego con la taza medio vacía y el orgullo hecho polvo. Esa noche, al cerrar el local, se sentó frente al ventanal. Afuera, las luces de la calle parpadeaban como luciérnagas cansadas. Sacó el sobre del cajón de la caja registradora. Todavía quedaba dinero, suficiente para crecer, pero algo en su interior le pedía paciencia. Mientras contaba los billetes, un pensamiento cruzó su mente como un rayo. El verdadero valor del dinero no está en gastarlo, sino en cómo lo usas para escribir tu historia. A la mañana siguiente, un hombre joven llegó buscando trabajo. Se llamaba Tomás. Tenía una mirada honesta y una voz tranquila. Lucía lo contrató sin pensarlo. En pocas semanas, se convirtió en su mano derecha. Su presencia llenaba de armonía el lugar, y poco a poco, Lucía comenzó a confiar nuevamente en la humanidad. Pero la paz dura poco cuando el pasado huele a traición. Una tarde Valeria cruzó la puerta del café. Llevaba gafas oscuras, el cabello despeinado, la elegancia de antaño convertida en sombra. Cuando la vio, Lucía sintió una mezcla de sorpresa y compasión. «Lucía», dijo ella casi susurrando, «necesito hablar contigo». El silencio que siguió pesó tanto como la primera vez que la traicionó. Lucía dejó la taza sobre la barra y la miró a los ojos, sin rencor, pero con la dignidad de quien ya no necesita demostrar nada. Valeria tragó saliva, insegura. «No vengo a justificarme, solo necesito ayuda». Lucía respiró despacio. Sabía que la vida acababa de abrir un nuevo capítulo, y en su interior, esa chispa que nació con el dinero de Carmen volvió a encenderse. Porque a veces la justicia no llega con rabia, llega disfrazada de oportunidad. El silencio entre ellas era tan espeso que podía cortarse con una mirada. Valeria permanecía de pie, los dedos entrelazados, la voz temblando por dentro. Lucía, detrás del mostrador, sostenía una taza que ya se había enfriado. El aroma del café flotaba entre ambas, como un recuerdo que no quería irse. «No vengo a pedir perdón», dijo Valeria finalmente. «Sé que no lo merezco». Lucía la observó con calma. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche, pero verla ahí derrotada le producía una sensación extraña, mitad compasión, mitad justicia. «Entonces, ¿a qué vienes?», preguntó sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Valeria respiró profundo. «Diego me dejó, se fue con otra, vendió mi coche, mi ropa, todo. Estoy endeudada, sin trabajo, sin casa, no tengo a dónde ir». Las palabras salieron atropelladas, como si cada sílaba pesara toneladas. Lucía la escuchó sin interrumpir. Había algo en esa confesión que no sonaba a manipulación, sino a rendición. «Necesito trabajar», continuó Valeria. «Cualquier cosa. Puedo limpiar, servir, lo que sea». Lucía guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Miró a su alrededor, el local lleno, el aroma dulce de los pasteles, la risa de Tomás atendiendo a los clientes. Era su mundo, su refugio, y justo ahí, frente a ella, el fantasma de su pasado pedía una segunda oportunidad. Finalmente, dijo, «Empieza mañana». «Pero aquí nadie es especial. Tendrás que ganarte tu lugar». Valeria levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad me darás trabajo?» «Sí, pero no confundas mi ayuda con olvido». Lucía volvió a su tarea, y Valeria asintió, tragando su orgullo. Salió sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos como una promesa de que el destino estaba a punto de cerrar un círculo. Esa noche, Tomás notó algo distinto en Lucía. «¿Estás segura de que es buena idea traerla aquí?», preguntó mientras acomodaba las sillas. «Nadie aprende nada si no enfrenta lo que destruyó», respondió ella, bajando la mirada hacia el piso recién lavado. Durante los días siguientes, Valeria trabajó en silencio. Llegaba temprano, limpiaba las mesas, evitaba las miradas. Los clientes no sabían quién era, pero Lucía sí.
Cada gesto, cada palabra contenida, era una batalla entre orgullo y perdón. Una tarde, mientras cerraban el café, Valeria rompió el silencio. «No entiendo por qué me ayudaste». Lucía secó sus manos con un paño y la miró. «Porque alguna vez fuiste parte de mi vida, y porque la dignidad no se pierde devolviendo dolor, se gana haciendo lo correcto». Valeria bajó la cabeza, avergonzada. Por primera vez en meses, alguien la había tratado con respeto, incluso después de todo. Pero mientras los días avanzaban, Lucía empezó a notar pequeños movimientos. El dinero del cajón que no cuadraba, una caja de té desaparecida, la tensión en los ojos de Tomás. No quería creerlo, pero el pasado tenía la costumbre de repetir sus lecciones. Una noche, cuando todos se fueron, Lucía revisó las cuentas. Faltaban billetes, no muchos, pero lo suficientes para entender el mensaje. Se quedó sola, mirando el sobre con el logo del banco y una cantidad reducida. No lloró, solo suspiró. Al día siguiente, cuando Valeria llegó, Lucía la observó desde lejos. Su forma de moverse, de esquivar la mirada, lo decía todo. La esperó hasta que el local quedó vacío. «Valeria», dijo despacio, «¿tienes algo que contarme?» Ella tembló. Bajó la mirada. «No, nada». Lucía asintió con una serenidad que asustaba. «Entonces te diré algo yo. El dinero siempre muestra quién eres, igual que la traición». Abrió el cajón y sacó un sobre idéntico al que había recibido de doña Carmen. Lo colocó frente a Valeria. «Aquí tienes tu pago». Valeria lo tomó con manos nerviosas. «No hacía falta», intentó decir. «Sí, sí hacía falta». Lucía se alejó, dejando que la mujer abriera el sobre. Dentro había billetes perfectamente doblados y una hoja con una sola frase: «Te devuelvo lo que robaste, mi confianza». Valeria se quedó inmóvil. El color se le fue del rostro. Por primera vez, entendió que la venganza no siempre grita. A veces, solo te mira a los ojos y te deja sola con tu vergüenza. Esa noche, Lucía cerró el café más tarde que nunca. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si quisiera limpiar el aire. Se sentó frente a la vitrina, mirando su reflejo en el vidrio, el mismo que una vez la había mostrado rota. Ahora no había lágrimas, solo calma, porque había recuperado algo más valioso que cualquier dinero: su dignidad. Pero mientras apagaba las luces, no imaginaba que aún quedaba una última sorpresa, un giro que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el perdón y la justicia. El amanecer llegaba con un silencio distinto. Lucía abrió las cortinas del café y observó cómo la ciudad despertaba, sin imaginar que aquel día marcaría el inicio de algo que pondría a prueba su serenidad. Valeria no volvió desde aquella noche. Había dejado el delantal colgado, el sobre vacío sobre la barra y una sensación de cierre en el aire. Lucía no guardó rencor, solo agradeció que la vida, una vez más, le hubiera permitido ver la verdad sin ensuciarse las manos. El negocio prosperaba. Los clientes habituales saludaban por su nombre, los niños pedían su pastel favorito, y Tomás, siempre atento, se encargaba de mantener la armonía. En las paredes, las bugambilias del jardín parecían florecer de nuevo, como si la vida le sonriera en pequeños gestos. Una tarde, mientras anotaba las ventas, escuchó el tintineo de la puerta. Levantó la mirada y su respiración se detuvo. Era Diego. Vestía un traje oscuro, pero su porte ya no era el mismo. Bajo los ojos se marcaban ojeras profundas y en sus manos llevaba un maletín. Entró despacio, como quien pisa un recuerdo que aún duele. «Lucía», dijo con voz baja, «necesito hablar contigo». Ella dejó el bolígrafo y cruzó los brazos. «¿Qué podrías decirme que no haya escuchado antes?» «No vengo por lo que crees», respondió él intentando mantener la compostura. «Perdí todo, Lucía, la empresa, el dinero, hasta mi casa». Y hizo una pausa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tú siempre fuiste la única persona que creyó en mí». Lucía lo miró con calma. Dentro de ella, una mezcla de compasión y distancia la mantenía firme. «¿Y qué esperas que haga con eso?» Diego se acercó un poco más. «Tengo un proyecto, una oportunidad de empezar de nuevo.
Solo necesito un socio o una socia. Lucía no pudo evitar sonreír, aunque sin alegría. ¿Y vienes a pedírselo justo a la mujer que traicionaste? Él bajó la cabeza. No espero que confíes en mí. Solo quería darte la oportunidad de decirme que no. Hubo un silencio que lo llenó todo. Lucía lo observó durante unos segundos y algo en ella cambió. Ya no veía al hombre que amó ni al que la humilló. Veía a un ser roto, tan perdido como ella lo había estado una vez. No tengo nada que invertir, mintió con una calma absoluta. Ni falta que hace, dijo Diego con un gesto leve. Lo que más vale no es el dinero, sino la fe. Esa frase le golpeó en lo profundo. Por un instante, sintió que doña Carmen le hablaba a través de él, pero enseguida recordó la carta, el dinero, la traición. La fe no se pide, dijo al fin. Se gana con dignidad. Diego asintió, derrotado. Tenía que intentarlo, susurró antes de salir. Lucía lo vio alejarse por la ventana. Caminaba despacio, con el mismo traje que alguna vez usó para engañarla. Por un momento, sintió el impulso de abrir la puerta, de llamarlo, de ofrecerle un café, pero no lo hizo. El sonido del viento entre los árboles le recordó que hay batallas que se ganan en silencio. Esa noche, mientras cerraba la caja, encontró algo extraño en el mostrador. Un sobre blanco, sin nombre. Dentro, un contrato doblado y una nota escrita a mano. Por si algún día decides creer de nuevo. D. Lucía lo guardó en el cajón. No por esperanza, sino porque entendía que cada historia necesita un punto final, y a veces ese punto llega disfrazado de una última prueba. Durante los días siguientes el café siguió lleno. Tomás notó que Lucía estaba más pensativa. ¿Todo bien, jefa?, preguntó con ternura. Sí, respondió ella sonriendo. Solo estoy recordando quién soy. En el fondo, sabía que la vida le había devuelto mucho más de lo que le quitó. Había encontrado en el trabajo y en la bondad su verdadera redención. Pero algo seguía latiendo dentro. Una sensación de deuda, de cierre incompleto. Una semana después, al abrir el correo, recibió una carta de un abogado. El remitente era un nombre conocido, Diego Santamaría. Dentro, una invitación formal a una subasta de beneficencia. Lucía pensó en ignorarla, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y destino, la detuvo. Miró alrededor. Su café, su nueva vida, su reflejo en el vidrio. Todo lo que había construido con esfuerzo y dignidad. Tal vez había llegado el momento de cerrar el círculo frente a todos, no en silencio. Guardó la invitación en su bolso, tomó un sorbo de café y murmuró para sí misma: esta vez no voy a huir. El viento sopló con la misma calma de aquella tarde en que todo comenzó. Solo que ahora su mirada no tenía miedo. Tenía propósito. Y mientras el sol se apagaba detrás de los edificios, Lucía comprendió que algunas venganzas no necesitan gritar ni destruir. Solo mostrarse en la forma más elegante. Seguir de pie cuando todos esperaban verla caer. La noche de la subasta llegó envuelta en un aire de lujo y promesas vacías. El salón del hotel en Polanco brillaba con luces doradas, copas tintineando y perfumes costosos que se mezclaban con la fragancia de las flores blancas. Lucía entró sola, vestida con un traje sencillo de color marfil. No necesitaba más adornos. Su serenidad era suficiente. Caminó entre las mesas, saludando con una sonrisa discreta. En cada rostro veía una historia, una máscara, pero la suya ya no la necesitaba. Había aprendido que la verdadera elegancia era mirar de frente a quienes alguna vez te subestimaron. A lo lejos, lo vio. Diego, de pie junto a un grupo de empresarios, con una copa en la mano y una sonrisa ensayada. Cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Él se quedó inmóvil, sorprendido, casi incómodo. Lucía, en cambio, avanzó con calma. Lucía, murmuró él sin saber si acercarse o huir. Buenas noches, respondió ella, sin sombra de rencor. No pensé que vendrías. Tampoco yo. Pero hay cosas que uno debe mirar de frente para cerrarlas. Diego asintió.
Sus ojos tenían ese brillo perdido de quien sabe que ya no tiene poder. Te ves diferente. No lo soy. Solo aprendí a elegir a quién entregarle mi paz. Él intentó sonreír, pero su gesto se quebró. Lucía giró hacia el escenario, donde el presentador anunciaba la subasta principal de la noche, la donación de un grupo de empresarios para un programa de becas. El primer lote era un antiguo piano de caoba. Un objeto hermoso, tan fuera de su alcance como la vida que alguna vez soñaron juntos. Cuando comenzó la puja, Lucía escuchó a Diego levantar la voz. $100,000. El murmullo recorrió la sala. Lucía levantó una ceja. No entendía de dónde había sacado esa suma. El presentador sonrió. ¿Alguien ofrece más? Antes de pensarlo, Lucía levantó su mano. 110,000. El público giró hacia ella, sorprendido. Diego la miró, incrédulo. ¿Qué haces?, susurró. Devolviendo un favor, dijo ella, serena. La puja continuó, pero él bajó la cabeza rindiéndose. Cuando el martillo sonó, el piano era suyo. No necesitaba el instrumento, necesitaba el gesto. Al final del evento, mientras los invitados se dispersaban, Diego la alcanzó cerca del vestíbulo. No entiendo, ¿por qué lo hiciste? Lucía lo miró con una ternura tranquila. Porque alguna vez alguien me enseñó que el dinero no compra la dignidad, pero puede demostrarla. Él frunció el ceño. ¿Estás diciendo que me ganaste? No. Estoy diciendo que ya no necesito hacerlo. Diego bajó la mirada. El brillo de las lámparas reflejaba su derrota. En cambio, ella caminó hacia la salida, ligera, libre. Al subir al taxi, miró por la ventana. Polanco quedaba atrás, con su brillo artificial y sus risas vacías. En su bolso aún quedaba parte del dinero que Carmen le había dejado. Pero lo que más pesaba no eran los billetes, sino la carta. Esa nota seguía allí doblada, amarillenta, con la frase que le daba sentido a todo. La vida sabe devolver lo que te pertenece, multiplicado. Al llegar a casa, encendió una vela frente a la foto de doña Carmen. Gracias, susurró. Creo que ya entendí tu lección. Esa noche, el viento entró por la ventana como una caricia. Lucía cerró los ojos y sintió una paz profunda, la misma que había buscado durante años. Sin embargo, el destino no había terminado con ella. A la mañana siguiente, Tomás la esperaba en el café con expresión nerviosa. «Lucía, tienes que ver esto», dijo señalando su teléfono. En la pantalla, una noticia. Empresario Diego Santamaría, acusado de fraude y lavado de dinero. Lucía se quedó inmóvil. La imagen de su exmarido esposado bajando de un coche policial ocupaba toda la portada. Tomás la miró preocupado. ¿Estás bien?, ella asintió lentamente. Sí, respondió con voz baja. Solo me sorprende lo rápido que la vida pone cada cosa en su lugar. Guardó silencio unos segundos y agregó. No hay venganza más perfecta que ver al destino hacer su trabajo. Tomás sonrió, con respeto y admiración. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Ella tomó una taza, sirvió café y observó cómo el vapor se elevaba formando figuras en el aire. No soy fuerte, Tomás, dijo finalmente. Solo aprendí que la dignidad es el único refugio que no se pierde, aunque te lo quiten todo. El sonido de la puerta al abrirse anunció la llegada de nuevos clientes. Lucía se levantó sonriendo, lista para seguir. Pero mientras caminaba hacia el mostrador, sus ojos brillaron con algo más que serenidad. Era el brillo de quien sobrevivió a la traición y aprendió que el verdadero poder está en no dejar que el pasado defina el presente. Afuera, el sol iluminaba las bugambilias del jardín, las mismas que florecieron cuando Carmen aún vivía. Lucía respiró hondo y pensó que, tal vez, ese era el cierre que la vida le debía. No una revancha, sino la paz. Y mientras el viento movía las flores como si aplaudieran, comprendió que la justicia llega sola, sin ruido, sin rabia, solo cuando el alma está lista para recibirla. El rumor del escándalo corrió por toda la ciudad. En cada café, en cada oficina, alguien mencionaba el nombre de Diego Santamaría. Las imágenes en televisión lo mostraban esposado, con el rostro demacrado y la mirada perdida. Lucía no buscó detalles,
Solo escuchó lo necesario para entender que todo había caído por su propio peso. El dinero, el poder, las apariencias, todo se desmoronaba. Aquella mañana, mientras servía café a sus clientes, una señora le mostró la noticia en su teléfono. «Mira nada más, hija. Qué vergüenza para su familia». Lucía sonrió con discreción. La vida siempre encuentra su manera de poner las cosas en orden. Cuando el local quedó vacío, se sentó frente a la ventana. No sentía odio ni alegría, solo una paz rara, como si el universo le hubiera devuelto algo que no sabía que había perdido. Tomás se acercó con cautela. «¿No te da gusto? Después de todo lo que te hizo...» «No», respondió ella. «Lo que me da gusto es no haber tenido que hacer nada». Miró las bugambilias del jardín, el color intenso, el olor fresco, y pensó en Carmen, en la carta, en el dinero, en cómo ese regalo se había convertido en su venganza más silenciosa, vivir en calma mientras los demás se destruían por dentro. Al cerrar el local, escuchó pasos detrás de ella. «Lucía», susurró una voz conocida. Giró despacio. Era Valeria. Vestía sencillo, sin maquillaje, los ojos cansados. «Necesito pedirte algo», dijo, conteniendo las lágrimas. «No, perdón, solo un minuto para explicarte». Lucía respiró hondo. «Habla», dijo con serenidad. Valeria bajó la mirada. «Diego me usó. Pensé que lo tenía todo, pero me quedé vacía. Y ahora no tengo a nadie». Lucía la observó en silencio. En su interior, algo la movió. No era compasión, era comprensión. «No necesito que sufras», dijo al fin, «solo que entiendas. La traición no destruye a quien la recibe, destruye a quien la comete». Valeria lloró, en silencio. Lucía puso una mano sobre su hombro, con un gesto suave. «Ya no te guardo rencor, pero cada una debe seguir su camino». Valeria asintió. Salió despacio, con el rostro lavado en lágrimas. Lucía la vio alejarse entre la neblina del atardecer, sintiendo que, por fin, su corazón quedaba en paz. El amanecer llegó con olor a pan recién hecho y a esperanza. En el pequeño café de la esquina la fila crecía cada día. Algunos clientes decían venir por el sabor del café, otros por la paz que se respiraba en ese lugar. Lo cierto era que todos, sin saberlo, eran atraídos por la energía serena de Lucía. Su historia se había esparcido sin que ella lo buscara. Una periodista local, cliente habitual, escribió un artículo titulado «La mujer que convirtió una traición en un nuevo comienzo». En pocos días, el texto se volvió viral. Tomás le mostró la nota con entusiasmo. «Mira, todo el mundo habla de ti». Lucía sonrió bajando la mirada. «No soy un ejemplo, Tomás. Solo hice lo que cualquiera haría. Seguir respirando». Pero en el fondo, sabía que no todos lo habrían hecho con tanta calma. Había aprendido que la verdadera venganza no era humillar, sino seguir de pie con dignidad. Una tarde, mientras barría el pasillo, llegó una carta sin remitente. El sobre era elegante, con un sello dorado. Dentro, una hoja escrita a mano. Para Lucía Navarro. Cuando uno devuelve al mundo más amor del que recibió, la vida siempre lo recompensa. C. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. No podía ser. Doña Carmen había muerto hacía meses, pero la caligrafía era inconfundible. Corrió a su habitación, abrió el cajón donde aún guardaba el sobre original de los $100,000 y comparó las letras. Eran idénticas. Sintió un escalofrío dulce, una mezcla de asombro y consuelo. En el fondo del sobre nuevo había un cheque. No era una fortuna, pero sí una cantidad suficiente para asegurar el futuro del café y de sus empleados. Lucía cerró los ojos. La imagen de Carmen apareció en su mente. La sonrisa cálida, el bastón apoyado junto al sillón. «Sabías que todavía me faltaba aprender», susurró. Esa noche reunió a Tomás y al resto del equipo. «Quiero que este lugar crezca», dijo emocionada. «Pero no para ganar dinero, sino para ayudar a otros». Decidió abrir un programa para mujeres en situación difícil. Un espacio donde pudieran trabajar, aprender y empezar de nuevo, como ella lo había hecho. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con esa luz
que solo tienen las personas que han pasado por la oscuridad y han elegido no volverse amargas. El viento soplaba fuerte afuera, moviendo las bugambilias del jardín. Lucía sonrió. Sabía que la vida aún le tenía reservado algo más, no un milagro, sino una confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. Al cerrar el local, miró por la ventana y vio, entre la multitud, una silueta que se detuvo unos segundos para observarla. No supo si era Diego o una sombra del pasado, pero no importaba, porque en ese instante entendió que ya nada ni nadie podía tocar su paz. El día de la inauguración amaneció luminoso. Las bugambilias del jardín parecían celebrar con sus colores vivos y el aroma del pan recién horneado llenaba cada rincón. Lucía había preparado todo con dedicación: nuevas mesas, un cartel sencillo que decía «Taller de vida y oficio para mujeres», y un mural con la frase que doña Carmen una vez le dijo: «Lo que creemos pérdida, a veces es salvación». Las primeras participantes llegaron tímidas, cargando historias invisibles en los ojos. Había una joven madre, una mujer mayor buscando trabajo y una chica que apenas podía hablar sin quebrarse. Lucía las recibió a todas con la misma sonrisa con la que alguna vez Carmen la había recibido a ella. «Aquí no hay pasado que juzgar», les dijo, «solo un presente para reconstruir». Durante la mañana enseñó a preparar café, a atender mesas, a mirar a las personas con respeto. No era solo un taller, era un refugio, un lugar donde la dignidad volvía a respirarse. Mientras hablaba con una de las alumnas, escuchó la campanilla de la puerta. «Bienvenida», dijo sin mirar, pero cuando levantó la vista, su cuerpo se tensó. Era Valeria. Lucía sintió un latido fuerte, pero mantuvo la calma. «Solo vine a verte», dijo Valeria sosteniendo un pequeño ramo de flores. «Leí sobre tu proyecto. Es hermoso». Lucía no respondió. Valeria colocó las flores sobre la barra. «Consigue que una se mire al espejo sin odio. Gracias por eso». La miró por última vez y salió, dejando tras de sí un silencio lleno de paz. Lucía respiró hondo. No quedaban cuentas pendientes, solo gratitud. Por la tarde, Tomás se acercó con un sobre entre las manos. «Llegó esto para ti», dijo. Dentro había una invitación. El remitente era inesperado: Fundación Carmen Robledo, una organización nueva que ofrecía apoyo a pequeños negocios y proyectos sociales. El evento sería en el mismo salón de Polanco donde Lucía una vez enfrentó a su pasado. Leyó la carta con el corazón acelerado. Era como si Carmen, desde otro plano, siguiera guiando cada paso. «Parece que la vida todavía no terminó de sorprenderte», dijo Tomás sonriendo. Lucía levantó la vista y asintió. «No, apenas está comenzando». Esa noche, mientras cerraba las cortinas del local, se detuvo un momento frente al mural. Tocó con la yema de los dedos la palabra salvación. Sintió una corriente tibia recorrerle el pecho. El eco del pasado se había apagado. Lo que quedaba era una historia nueva, hecha de ternura, justicia y dignidad. El salón del evento estaba lleno de flores blancas y luces suaves. Lucía llegó temprano, con un vestido azul claro y el corazón tranquilo. No buscaba reconocimiento, solo quería entender por qué había sido invitada. Al entrar, un hombre de traje la recibió con una sonrisa. «Señora Navarro, bienvenida. La Fundación Carmen Robledo quiere agradecerle por inspirar a tantas personas». Lucía se quedó sin palabras. La voz del presentador llenó el recinto. «Hoy rendimos homenaje a una mujer que demostró que la dignidad puede cambiar destinos. Su historia nos recordó que la traición no destruye, enseña». Las imágenes proyectadas en la pantalla la dejaron sin aliento. Fotos de su cafetería, de las mujeres del taller, de sus bugambilias. En la última imagen, una frase escrita a mano: «Cuando el mundo te quite algo, espera. La vida sabrá devolvértelo multiplicado». Lucía se cubrió la boca, emocionada. Era la letra de Carmen. El público aplaudía de pie, pero ella no escuchaba. Solo sentía el calor en el pecho, la certeza de que aquella mujer seguía a su lado, guiándola incluso desde la distancia.
Cuando subió al escenario, tomó el micrófono con manos temblorosas. «No soy heroína de nada», dijo con voz serena. «Soy una mujer que cayó, se rompió y decidió no quedarse en el suelo. Aprendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con silencio y amor». Sus ojos buscaron entre el público. Por un instante, creyó ver a Carmen sentada al fondo, con su suéter rosa y su sonrisa cálida. Parpadeó y la visión se desvaneció, dejando solo una sensación de paz. Al bajar del escenario, Tomás la abrazó. «Lo lograste, Lucía», ella sonrió. «No, Tomás, lo logramos todos». Esa noche regresó caminando por las calles tranquilas. Las luces de la ciudad reflejaban su nueva vida, sin miedo, sin rabia, llena de gratitud. Al llegar al café, encendió las luces y se quedó mirando el mural iluminado. El viento entró por la puerta abierta, moviendo las flores. Lucía cerró los ojos y en el susurro del aire creyó escuchar la voz de Carmen. «Ya estás lista». Ella sonrió, porque comprendió que el verdadero triunfo no fue la venganza, sino haberse reencontrado con la fe en la vida, en los demás y en sí misma. Afuera, la ciudad seguía despierta, pero por primera vez, Lucía sintió que todo estaba en su lugar. El pasado había dejado de doler. La dignidad, esa fuerza invisible que nadie puede arrebatar, la acompañaría para siempre. A veces la justicia no se busca, llega sola, cuando el corazón aprende a perdonar sin olvidar su valor. Lucía transformó su dolor en un refugio, y su historia nos recuerda que ningún golpe destruye a quien se aferra a la dignidad, porque el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.